Este anime comienza en la prestigiosa Academia Sei, un lugar donde la disciplina y la apariencia lo son todo. Ese día los pasillos se detuvieron por completo. Entre los murmullos y las miradas curiosas entraba una nueva estudiante. Su nombre completo era Elisa Mikhailovna Kusevin, aunque todos pronto la conocerían por su apodo Alia. Entre los primeros en acercarse estaban Dou, el chico más popular del instituto, y con una actitud engreída se presentó de forma altiva, intentando impresionar a Alia con su encanto barato. Le mencionó que su hermana le había hablado de ella y que deseaba conocerla personalmente. Luego, sin perder tiempo, le invitó a almorzar, seguro de que ella quedaría rendida por su carisma. Pero la respuesta de Alia fue tan fría como el invierno ruso, un rechazo seco, elegante y letal. Para rematar el asunto, Alia lo miró de arriba abajo y comentó que su cadenita barata iba en contra del reglamento de la institución. Ya en clase, Alia se acercó a su pupitre junto al de un chico llamado Masachika Kuse, un moreno de aspecto desaliñado, aire distraído y ojeras que delataban noches en vela. Con un golpecito en el escritorio le exigió atención. Masachika, medio dormido, se disculpó y admitió que se había desvelado viendo anime. Claro, pero ¿qué tipo de anime? Alia lo regañó con su tono gélido, señalando que no tenía sentido desvelarse por una caricatura y luego dormirse en clase. Él, sin alterarse, defendió su pasión, explicando que esa era su forma de expresar su amor a una obra. Ella, intrigada a pesar de sí misma, escuchó con atención, incluso formulando preguntas que delataban cierto interés, aunque la disimulaba tras su expresión imperturbable. En el fondo, el chico tenía algo que la desconcertaba. Durante la clase de química, Masachika se dio cuenta de que había olvidado su libro, así que le pidió a Alia que le compartiera el suyo. Ella accedió y los dos acercaron sus bancas. Mientras el profe explicaba, el prota comenzó a cabecear de sueño nuevamente, y Alia, más que molesta, le pinchó con el lápiz para que se mantuviera despierto, pero el pobre reaccionó levantando la mano justo cuando el profesor lanzaba una pregunta. Ella, con su eterna calma, le señaló disimuladamente la respuesta, pero resultó ser la equivocada. ¡Ja! Troleado. El profesor lo corrigió y acto seguido, Alia levantó la mano con elegancia, dando la respuesta correcta. Una humillación elegante y calculada. El chico se quejó en voz baja mientras ella fingía inocencia, y luego, para rematar, le dijo algo en ruso. Él no entendió, o al menos eso creíamos, pero el tono dulce con el que lo dijo lo dejó un poco sonrojado. Lo que Alia no sabía es que Masachika entendía perfectamente cada palabra. Desde ese momento, Alia comenzó a decirles frases en ruso con un aire coqueto, creyendo que él no comprendía nada. Le decía cosas como que se veía adorable al sonrojarse o que parecía un bebé avergonzado. Para ella era un pequeño juego secreto, pero el prota conocía la verdad, pues él hablaba ruso. Por eso decidió guardar silencio. No quería que ella se sintiera avergonzada por lo que decía. Así comenzó su relación, una guerra fría, nunca mejor dicho, de palabras dulces, miradas y coqueteos. La clase terminaba y, como todo estudiante moderno, el prota aprovechó el momento para sacar su celular. Alia inmediatamente lo reprendió. Estaba estrictamente prohibido usar el teléfono durante las clases, y el chico, sin perder el tiempo, afirmó que sí era una emergencia. Después de todo, el evento gratuito del gacha terminaba en 10 minutos. Alia, buscando atención o simplemente disfrutando del caos, le arrebató el celular con la autoridad de una diosa del orden, y que la protagonista del banner era Tsukuyomi, una waifu inspirada en la diosa de la luna. Vaya prota, eso sí que es exceso de Genshin. El protagonista, con toda la honestidad del mundo, comentó que esa diosa era bastante guapa, lo cual provocó una leve grieta en el gélido orgullo de Alia. Disimulando su molestia, le devolvió el celular mientras murmuraba algo en ruso. El nervioso pero curioso fingió no entender y le preguntó qué había dicho. Ella respondió con su habitual altivez que solo le había llamado un vicioso sin futuro. Sin embargo, lo que realmente había dicho era algo mucho más personal. Llegó la hora del almuerzo y con ella los personajes secundarios que sostienen toda la historia. El primero que aparece tiene un nombre muy difícil, así que vamos a llamarlo Juanito, el amigo calvo genérico del prota, quien estaba sumido en una profunda crisis existencial por no tener novia. Juanito se lamentaba de su soltería mientras comparaba su vida con la de su amigo Justin, el típico chico popular al que todas las chicas persiguen. Una injusticia social de proporciones bíblicas. Mientras tanto, Alia entraba en el comedor
comedor junto a sus amigas, todas miembros del consejo estudiantil: María, una chica de porte aristocrático, y Yuki, una estudiante elegante, amable y con cierto aura misterioso. Los muchachos del comedor observaban ese grupo como si acabara de entrar un escuadrón celestial. Juanito, con lágrimas en los ojos, comentó que María ya tenía novio, pues rechazaba a todo el que se acercaba, alegando que estaba comprometida. El prota, con la sutileza de un cuchillo oxidado, le recordó a Juanito que incluso si ella estuviera soltera, igual lo rechazaría. Un golpe directo al alma. Aún así, Juanito lo aceptó con dignidad. Después de todo, su amigo al menos tenía contacto directo con Alia, la chica más hermosa y temida del colegio. Nadie entendía cómo alguien tan promedio, tan modo historia secundaria y tan NPC podía pasar tiempo con ella. En medio de la conversación, Juanito comentó que si tuviera que elegir una chica accesible, su única esperanza sería Yuki, aunque reconoció que incluso ella parecía estar muy fuera de su alcance. Justin, el carismático del grupo, le preguntó qué quería decir con accesible. Juanito explicó que Yuki había rechazado a más chicos que las hermanas Kusebin combinadas, probablemente porque provenían de una familia rica y tenía su matrimonio arreglado desde pequeña. Pero todo esto eran solo teorías. Curiosos, los amigos le preguntaron al prota si sabía algo más sobre Yuki. Él giró la mirada y Yuki casualmente le devolvió una mirada intensa y directa, una de esas que dicen demasiado sin decir palabra. Para sorpresa de todos, Yuki se acercó a la mesa de los chicos y pidió permiso para sentarse con ellos. El prota, aún desconcertado, accedió. Juanito, por su parte, intentó aprovechar cada segundo de gloria para conversar con ella. Lo más curioso fue que al mirar sus bandejas se dieron cuenta de que Yuki estaba comiendo ramen, un plato simple, popular y sorprendentemente humilde para una chica de tanto estatus. Ella explicó que incluso los días sin clases acostumbraba a comer ramen, aunque el de la escuela no era tan picante como a ella le gustaba. El prota, siempre tranquilo, le advirtió que no usara su posición en el consejo para modificar el menú. Ella lo tomó con una sonrisa cómplice. La química entre ambos fue inmediata y eso no le gustó pero para nadita a Alia. No entendía por qué, pero en esa interacción entre Yuki y el prota le incomodaba más de lo que quería admitir. Así decidió acercarse y preguntar con aparente calma qué relación tenían. Yuki, con toda la elegancia del mundo, explicó que conocía al prota desde la infancia. Habían asistido juntos a la misma escuela desde el jardín de infantes. Una amistad de años, casi una promesa rosa, de esas en las que los animes siempre significan problemas. Alia fingió indiferencia diciendo que si realmente fueran amigos, probablemente no se divertiría mucho, pero en el fondo le pareció una mala idea dejar el terreno libre. Después de terminar de comer, los amigos del prota se despidieron, pero Juanito, como todo buen guerrero del fracaso amoroso, no se iría sin antes suplicar ayuda. Le pidió al prota que intercediera por él con Yuki, porque si había una mínima posibilidad de amor, quería aferrarse a ella con las dos manos y sin nada de dignidad. Yuki, por su parte, se acercó un poco más al prota, reduciendo la distancia de seguridad. Le recordó la propuesta que ya le había hecho varias veces: unirse al consejo. Él, con la consistencia de una roca, volvió a rechazarla como todas las veces anteriores. Aún así, Yuki insistió en que él sería de gran ayuda, especialmente por su experiencia como vicepresidente en la secundaria. Un detalle que llamó de inmediato la atención de Alia, que observaba todo con ojos entre sorprendidos y celosos. ¿Cómo era posible que el friki otaku con alergia al jabón, cara al sueño y hábitos raros hubiese tenido un cargo tan importante? El prota entonces explicó que solo lo hizo porque Yuki lo necesitaba como compañero de candidatura. Cuando terminaron, Alia no pudo evitar acercarse al prota. Con su clásico tono elegante y su leve sonrisa de superioridad, le comentó que le sorprendía verlo llevarse tan bien con Yuki, especialmente considerando que ya no esperaba que existieran chicas capaces de soportar a un otaku. El prota, decidido a dejar en claro su posición, respondió que ya tenía una amiga y sin pensarlo señaló a Alia. Por primera vez, la reina de hielo se congeló de verdad. Preguntó con voz tenue si de verdad la consideraba su amiga y respondió que sí, sin dramatismo, sin sarcasmo y siendo simplemente sincero. Alia se marchó con una leve sonrisa, feliz al saber que para él era algo más que una compañera. Y ahora nos vamos a un recuerdo del prota de su infancia, una niña rubia. Claramente, Alia de pequeña le hablaba en ruso mientras él, autodidacta y determinado, intentaba comprender todo lo que decía. Día tras día se esforzaba por aprender su idioma solo para poder comunicarse con ella. La niña se despedía con un
beso en la mejilla, pero entonces todo se desvaneció, y es que el prota estaba despertando de un sueño. Recordaba con claridad que estudió ruso como un loco para entenderla, pero todo lo irónico del asunto es que había olvidado su nombre. Al día siguiente, en el aula, el prota se encargaba de la limpieza antes de que Alia llegara, cumpliendo su parte de las tareas escolares. Alia, al llegar, se mostró genuinamente sorprendida de que él hubiera terminado todo y ofreció encargarse de la pizarra para compensar. Fue entonces cuando el prota se percató de que Alia tenía una media mojada, y al preguntarle ella explicó que un camión la salpicó cuando estaba de paso en la calle. Nada grave, pero un poco incómodo, y en medio de ese momento Alia le preguntó de nuevo sobre el consejo estudiantil y lo volvió a invitar a unirse. Kuse se negó, pero ella intentó insistir con una idea que al final mejor se aguantó, y eso dejó al prota con intriga. Entonces Alia comenzó a cambiarse las medias frente a él. Kuse, nervioso, pensaba para sí mismo que eso era demasiada tentación. Ella le pidió que le trajera las calcetas del casillero, y al hacerlo le pidió también que se las pusiera. Según ella, era un premio por todo su esfuerzo, lo que dejó al prota bastante confundido, pues él dijo que eso sería un premio para raritos con autoestima inestable y problemas con el jabón, pero en el fondo era exactamente lo que él quería. Kuse no entendía por qué Alia solo le mostraba cariño ruso. Eso indicaba que algo estaba claramente mal con ella. Pensaba que tal vez simplemente usaba al prota como válvula de escape para su perfeccionismo. Sin embargo, en medio del proceso de ponerle la media, presionó accidentalmente un punto prohibido, y la reacción de Alia fue inmediata. Le metió una patada donde más duele, dejando al prota más confundido que nunca. Durante el resto del día, Alia lo ignoró, y el prota arrepentido fue a buscarla después de las clases para disculparse sinceramente. Sorprendentemente, ella dijo que no estaba enojada. De hecho, se disculpó por la patada y se preocupó por cómo él se sentía. Nervioso, Kuse le agradeció por haberle mostrado algo precioso. Alia, sonrojada, intentó mantener la compostura, pero él, sin ningún tipo de filtro, volvió a agradecerle por permitirle ver esa cosa tan maravillosa. Ella, en un ataque de vergüenza furiosa, le metió un golpazo y le gritó una grosería que no voy a repetir en este video porque YouTube me lo tumba. El prota la persiguió, y aunque Alia era ágil como un ninja, luego de una breve persecución, ambos quedaron sin aliento y jadeando. Entonces él se arrodilló frente a ella y le ofreció su juguito como ofrenda de paz, tal y como lo haría Maluma. Después del incidente del juguito, Alia lo bebería con normalidad y luego se lo ofrecería al prota, quien entendía perfectamente que ese gesto era un claro indicio de coqueteo. Ya saben, beso indirecto. Días después, el prota fue a buscar a Yuki, quien se mostró bastante contenta al verlo. Él, sin ningún tipo de rodeos, le preguntó qué quería, a lo que ella le pidió que tuviera un poco más de educación. Y sí, poco después Alia apareció cargando una caja con cara de pocos amigos, disimulando un poco los celos con una disculpa sarcástica por haber interrumpido. La razón de la visita del prota era ayudar a ordenar el almacén escolar. Yuki agradeció tener a alguien tan útil con ellas, y de inmediato se notó cómo el prota comenzaba a colaborar descargando unas cajas de juegos de mesa desde lo alto de un estante. Yuki aprovechó para comentar que le encantaban ese tipo de juegos, y mientras ambos conversaban, Alia se mostraba cada vez más y más molesta, soltando comentarios horrorosos para desviar la conversación y exigir que trabajaran en lugar de estar hablando. Incluso pidió al prota que la acompañara, creyendo que él no entendía lo que decía. Al terminar de ordenar, tanto Alia como Yuki le agradecieron al protagonista por su ayuda. Fue entonces cuando apareció un alumno de lentes que se presentó como Kenaki, el presidente del consejo estudiantil. Dijo que había oído buenos comentarios sobre el protagonista y que quería conocerlo personalmente. Tras felicitarlo por su eficiencia, le pidió que esperara, ya que no quería dejarlo ir sin ofrecerle algo. Kenaki lo invitó a cenar como agradecimiento, pero Kuse rechazó la oferta educadamente, así que fue Yuki quien tuvo que intervenir, recordándole que en casa no tendría cena, lo cual sorprendió al presi. Al preguntarle cómo lo sabía, ella respondió que se conocían desde que eran niños. Con algo de incomodidad, Kenaki terminó invitando a ambas chicas también, y los tres fueron juntos a un restaurante familiar. Durante la cena, Kenaki quedó impresionado por lo rápido que habían terminado el trabajo. Yuki comentó que el prota había hecho un excelente trabajo físico y también con todo el papeleo, dejando claro que era alguien excepcional en todos los ámbitos. Kenaki, intrigado, volvió a meterlo a unirse al consejo estudiantil, pero el prota nuevamente se negó, explicando que ya había tenido suficiente experiencia en secundaria. El presidente terminó comprendiendo y aceptando su decisión, aunque mencionó que pertenecer al consejo estudiantil otorgaba beneficios importantes, como recomendaciones
recomendaciones académicas o pasar más tiempo con las chicas. Yuki también intentó convencerlo, pero él mantuvo su compostura, argumentando que ella sería la futura presidenta de todas formas. Así fue como que Naki aprovechó para señalar que Yuki no tenía su puesto asegurado y que su mayor competidora era nada más y nada menos que Alia. Tras la cena, cada quien se fue por su lado, excepto el prota, quien decidió acompañar a Alia. Ella respondió que no hacía falta que la acompañara, pero él insistió y durante el camino le preguntó si realmente quería ser la presidenta. Ella le comentó que sí, sin dar más explicaciones, y se terminó alejando. Cuando Kuse llegó a casa, notó que había un par de zapatos femeninos en la entrada. Al entrar, encontró a la mismísima Yuki leyendo manga como si fuera lo más normal del mundo. Al preguntarle qué diablos hacía ahí, ella respondió que planeaba pasar la noche en su casa. ¿Qué? El prota reaccionó sorprendido, pero Yuki lo calmó diciendo que eran hermanos, amigos de la infancia, otakus y hasta socios de un ficticio negocio de capibaras. Y luego siguió leyendo su manga, perturbada por una escena romántica intensa entre los dos personajes. Al día siguiente, el prota fue despertado abruptamente por Yuki, quien se subió sobre él como si fuera una escena subidita de tono. Ahí reveló un poco más de su verdadera personalidad, una chica friki desquiciada que imitaba constantemente a sus personajes favoritos y a la que le faltaba claramente un tornillo o dos. Más tarde ambos saldrían a ver una película, una supuesta salida entre amigos, pero durante la fusión Yuki volvió a sacar su lado otaku, emocionándose con la trama de manera exagerada. Después fueron a mirar ropa y Yuki le insistía en que eligiera algo nuevo, mientras él casi se desmayaba al ver que una simple camiseta costaba 15.000 yenes, que parece ya mi país. Muy cerca, Alia había pasado casualmente por la zona y al ver al protagonista caminando con otra chica se sintió furiosa. Yuki, con su sentido arácnido, confirmó que esa sensación la hizo recogerse el cabello. Todo eso lo hacía imitando a su propio personaje del anime o del manga que estaba leyendo, mostrando nuevamente que no está del todo bien. Sin duda fue directamente a saludar a Alia, entonces Yuki le invitó a almorzar con ellos. El protagonista, algo alterado, le preguntó si de verdad pensaba llevarla a ese restaurante y sugirió buscar otro lugar, pero Alia, molesta, quiso saber qué tenía de malo ese restaurante. Resultó ser un local especializado en ramen extremadamente picante, conocido como el Foso Infernal. El protagonista intentó convencerla de que no era para nada buena idea, porque el picante era ridículamente picante, pero la rusa, por puro orgullo, dijo que no importaba y que igual iba a ir. Entraron al lugar y pidieron una mesa para 3. El menú tenía nombres bastante descriptivos: piscina de sangre infernal, miles de agujas o el infierno infinito. Yuki explicó que el primero, aunque parecía suave, tenía una sopa roja bastante potente. El segundo picaba como agujas clavándose en la lengua y el tercero directamente dejaba la boca dormida. El prota, acostumbrado al picante, pidió el primero. No quería que Alia, por orgullo, se lanzara lo más fuerte como si fuera una competencia, y su estrategia funcionó porque ella también pidió el mismo. Yuki lo pidió por acompañar, pero ella ya era toda una experta. Alia notó que Yuki iba vestida de manera más masculina ese día, y Yuki, riéndose de forma siniestra, dijo que como no había clases, quería variar un poco. Esa declaración despertó las sospechas de Alia. Yuki, con su corazón lleno de malicia, aprovechó para hacerla dudar aún más, y le dijo que esa mañana había estado con el prota en la cama. Hasta los otros clientes del restaurante empezaron a escuchar tremendo chismecito. Los comentarios en redes sociales seguro que iban a estallar. Llegaron los platos y al ver la piscina de sangre, Alia tragó saliva. Aún así tomó un poco con los palillos, sopló y probó. Aunque claramente le picaba demasiado, fingió que estaba todo bien y aseguró que sabía delicioso. Mientras tanto, los hermanos comían con tranquilidad, pero Alia, aunque no decía nada, estaba claramente sufriendo. Las lágrimas le escurrían por toda la cara, los ojos le ardían y la lengua le temblaba. El protagonista le pidió que dejara de forzarse, pero Alia era demasiado terca. Kuse, por supuesto, entendía que Alia estaba sufriendo con el ramen picante, pero no decía nada por orgullo. Y Yuki, consciente de todo lo que pasaba, le preguntó qué tal le parecía la comida. La rusa, fiel a su naturaleza competitiva, mintió sin dudar y dijo que estaba muy buena. Fue entonces cuando Yuki, con su habitual locura traviesa, propuso echarle un toque más de salsa picante, conocida como la lágrima del demonio. Alia, herida en su orgullo, aceptó el reto. El protagonista intentó detenerla, pero en vez de añadir una sola gota, se sirvió un buen chorro de salsa, con lo que el nivel de picante se volvió en más de 9.000. Como era de esperarse, Alia no pudo
soportarlo. El protagonista la llevó a tomar airecito a un parque para que se recuperara, mientras Yuki se retiraba por su cuenta. Ya a solas, él le preguntó si estaba bien, pero Alia, de nuevo fiel a su carácter, no quiso admitir nada. Aún así, él notó un puestecito de helados y sin pensarlo dos veces fue a comprarle uno. Ese gesto logró ponerle una sonrisa sincera en el rostro. Más calmado, el protagonista aprovechó para preguntarle por qué quería dejar el consejo estudiantil. Alia respondió que lo hacía porque quería aspirar a algo más alto. Cuando él le preguntó si ya tenía compañero para la candidatura, ella dijo que no, pero que tampoco necesitaba realmente, ya que el puesto de vicepresidente era solo un requisito meramente administrativo. Pensaba pedirle a alguien que prestara su nombre para cubrir ese papel. Esa respuesta, dicha con cierta tristeza, hizo recordar al protagonista una escena de su infancia. Una niña llorando tras perder una candidatura escolar. Alia, cambiando de tema, le preguntó si tenía planes para más tarde. Él respondió que no, y al consultarle sobre Yuki, dijo que quizás se verían después. Entonces Alia le pidió que le ayudara a elegir ropa. Aunque él señaló que era un asunto bastante íntimo y que él no era muy bueno, terminó accediendo, recordando que la chica no tenía amigas y que probablemente no podía compartir ese tipo de momentos con nadie más, así que fueron juntos a la tiendita. No quería que él la oyera cambiándose, así que le ordenó que se alejara un poco. Comenzó a mostrarle cada prenda una por una, aunque sentía cierta inseguridad de que el protagonista no reaccionara, se armó de valor. Cuando le dijo que le quedaba muy bien, incluso mejor que de costumbre, Alia no pudo con tanta emoción y se escondió tras la cortina, medio convulsionando por todo lo que acaba de sentir. El protagonista tampoco podía creer que se hubiera atrevido a decirle todo eso con tanta seguridad, pero no había tiempo para pensar porque Alia seguía saliendo con más y más conjuntos. Él continuaba elogiándola, llenándola de halagos. Finalmente, la chica se probó algo más atrevido y sin darse cuenta de que Yuki ya había llegado al lugar, al verla, ella comentó con sarcasmo que se le había pasado la mano con el atrevimiento. Alia se sintió bastante avergonzada. Más tarde, los tres regresaban juntos en tren. El prota y Yuki se bajaron en la misma estación, lo cual solo alimentó más los pensamientos negativos de Alia, quien no dejaba de pensar en la falda que usó y en todo lo que pudo haber visto Yuki. Al llegar a casa, agotada y frustrada, Alia fue recibida por su hermana Masha, quien la saludó con un abrazo. Masha, con cariño, le recordó que en Japón había prometido llamarla Oni-chan y le pidió que dejara de ser tan solitaria y fría. Al preguntarle si le había pasado algo, Alia dijo que no, pero Masha la conocía bastante bien, así que terminó insistiendo. Finalmente la chica le confesó que se había encontrado con el prota y que lo vio muy cariñoso con su supuesta amiga de la infancia. Dijo todo esto con impotencia y Masha notó lo alterada que estaba, pero lejos de molestarse se mostró feliz. Por fin había un chico que lograba moverle el piso a su hermana. Su hermana, quien sorprendida le preguntaría cómo alguien como ella, que siempre ha odiado a los vagos sin oficios otakus alérgicos al jabón, pudo volverse amiga de alguien como él. Y con esa declaración la historia nos llevaría 6 años atrás, en plena Rusia, justo en esa época donde el aire todavía olía a opresión académica. En su escuelita soviética, Alia recibió un proyecto grupal. Como era de esperarse, la cosa pintaba mal desde el inicio. La rusa, motivadísima por el premio prometido para el mejor grupo, se asignó las tareas más complicadas. Iría a la floristería y a la carnicería a hacer entrevistas, redactar informes y dejar claro quién mandaba. Pero en la siguiente clase, Alia se daría un golpe de realidad. Sus compañeros aún no habían hecho absolutamente nada. Literalmente éramos yo y mis amigos en la secundaria. Mientras ella traía entrevistas, análisis gráficos y reflexión crítica, sus compañeros apenas sabían que en una panadería se vende pan y en una tienda de ropa se vende ropa. Alia, que ya había perdido la fe en la humanidad para este entonces, explotó en ruso y les exigió que se tomaran las cosas en serio. Pero por alzar la voz, la profesora la regañó y a todo el grupo. La pobre Alia, molesta pero comprometida con ella, terminó haciendo todo el trabajo sola. El grupo perdió. El vacío que se formó en su corazoncito solo fue comparable con la convicción de que el socialismo es lo que funciona. No sé, cosas de rusos. Desde entonces, Alia decidió que haría todo lo posible sola, sin ayuda y sin confiar en nadie. Volviendo a la actualidad, más o menos, cuando Alia llegó a su nueva escuela en Japón, todos quedaron impresionados, no solo por su apariencia exótica, sino porque había aprobado un examen de ingreso nivel ultra mega difícil. Su japonés era impecable y todos la admiraban, pero ahí en medio de las expectativas vio un tipo dormido sobre su escritorio, al mismísimo prota. Lo despertó con firmeza y se presentó como toda una dama de la nobleza rusa. Él fue amable, pero no cayó
había rendido ante ella como los demás. No la trató como una diosa inalcanzable. Esa diferencia inesperada fue lo que más la cautivó. A medida que pasaban las clases, Alia descubría que su compañero de asiento era un completo irresponsable. Se le olvidaban los libros, no destacaba en deportes y en general era mediocre. Esto la ponía ella furiosa. ¿Cómo era posible que incluso en un instituto de élite existieran vagos como él? Lo siento, Alia, pero la verdad es que yo fui algo así. Modestia aparte. Llegó el primer festival escolar. Todos comenzaron a trabajar con entusiasmo, incluyendo la propia Alia, quien prefería quedarse después de clases para terminar sus tareas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que escuchara a dos compañeras criticarla, diciendo que esa rusa debía relajarse un poco. Esas mismas palabras abrieron viejas heridas. El recuerdo de su grupo fallido en Rusia regresó como un trauma soviético, pero Alia no iba a rendirse tan fácil. Mientras las lágrimas caían por su rostro, apareció el protagonista de la manera más casual del mundo. Dijo que ya sabía que ella seguiría ahí trabajando como siempre. Alia, incrédula de que un vago sin oficios apareciera fuera del horario escolar, le preguntó qué diablos hacía ahí. Él le respondió que tenía cosas pendientes, pero que lo mejor sería dejar el trabajo para el día siguiente, donde todos podrían colaborar. Ya había reunido el club de manualidades completo. No, de las manualidades que tú piensas, cochinote, sino de las de verdad. Pero no solo eso, también había conseguido un permiso especial para pasar la noche en la escuela. Con su labia y convicción había convencido a toda la clase y al club entero de unirse al proyecto. Y así Alia se dio cuenta, por primera vez desde aquel fracaso grupal en Rusia, que tal vez no tenía que hacerlo todo sola. Le insistiría entonces a Alia en que dejara de hacer todo sola y que aprendiera a delegar. Pero ella, impotente y con el orgullo por delante, gritaría que si iba a participar en el festival, lo haría bien, con una atracción destacable y no algo mediocre. Sabía que en el fondo lo hacía para alimentar su propio ego, reconociendo que a la mayoría no le importaba tanto como a ella. El protagonista, sin filtros, le soltaría una frase directa y contundente. Le explicaría con total seguridad que una gran atracción no se construye con el esfuerzo de una sola persona, que la misma gracia de los festivales escolares es trabajar en conjunto, compartir y motivar a los demás, no hundirse en la carga solitaria. Le sugeriría entonces que en lugar de cargarse todo encima, pensara en cómo podría inspirar a sus propios compañeros. Alia intentaría llevarle la contraria como de costumbre, pero en el fondo sabía que tenía razón. El protagonista, sabiendo que ella se iba a enojar, le pediría disculpas y le agradecería por todo el esfuerzo que estaba haciendo por la clase. Alia, aunque molesta, reconocería el gesto, tomaría su mochila y anunciaría que se iría a casa. Eso dejaría satisfecho al prota, quien la vería marcharse por los pasillos, mientras ella pensaba en la tremenda bala emocional que acaba de recibir. El muy macho le había pegado directo en el orgullo. Al día siguiente, el legendario Juanito tomaría la palabra para motivar a la clase. Les explicaría con entusiasmo todas las actividades nocturnas que harían en la escuela, tareas, juegos. Sería una experiencia inolvidable. Su discurso emocionaría tanto al grupo que toda la clase terminaría involucrándose, cosa nunca antes vista. Ya por la noche, los alumnos trabajaban en conjunto, motivados y organizados. Se repartían tareas, ayudaban, reían, tejían y cosían. Alia observaba todo desde una esquina, comenzando a cuestionar sus ideas sobre el trabajo en grupo. Sí, Alia, quizás el socialismo funciona, pero solo bajo las órdenes de un otaku. Llegó el día del festival y contra todo pronóstico, la clase ganó el premio a la mejor atracción. Todos celebraban eufóricos y para cerrar la jornada se celebraría el clásico baile escolar. La escuela, al parecer, mantenía esa tradición anticuada de terminar el evento con un baile de parejas. Alia encontró al prota sentado en unos graderíos, relajado, observando el ambiente con una expresión totalmente satisfecha. Giga Chat. Ella se acercó y le pidió sentarse a su lado. Él le preguntó por qué no estaba bailando, ya que seguramente muchos estarían desesperados por tirarse los prohibidos con ella, así que supuso que tal vez no sabía bailar. Alia respondió que sí que sabía, desde pequeña, pero solía usar la excusa de que no para poder rechazar a todos sus pretendientes. Así el prota, lejos de impresionarse, le contestó que no esperaba menos de la reina de hielo. Al escuchar ese apodo, Alia frunció el ceño. El protagonista entonces le explicó que no era con mala intención, pero que tenía todo el sentido. Siempre estaba sola, distante e inaccesible. Ella le pidió que dejara de burlarse, confesando que lo que más le molestaba no era ese apodo, sino que algunos la llamaran princesa. El protagonista se sorprendió creyendo que era un halago, pero Alia le explicó que ese término la hacía sentir como si todos la vieran como una niña rica, mimada y consentida. No le
gustaba que le encasillaran solo por su apariencia o su talento. Con tono más vulnerable reconoció que había nacido con ciertas ventajas, sí, más bonita, más talentosa, más brillante que el promedio y, como diría su amiga, bastante humilde, pero que eso no quitaba todo el esfuerzo y sacrificio que había detrás. Nadie veía eso, solo la juzgaban por lo superficial. El protagonista entonces le prometió que no volvería a llamarla así, y ella aceptó, reconociendo que, de haberlo hecho todo sola como planeaba, jamás habría disfrutado del festival como lo hizo, así que se disculpó por haberse desquitado con él el otro día. Él le pidió que no se preocupara, asegurándole que en realidad ni siquiera trabajó tan duro, solo presentó algunos informes. Alia, no conforme con una simple disculpa, dijo que se sentía en deuda y que pagaría como pudiera. El protagonista, a punto de caer en el malentendido, se contuvo. Le preguntó qué estaría dispuesto a ofrecer y luego de pensarlo un momento se le ocurrió algo peculiar. Entonces el protagonista le pidió permiso para llamarla como lo hacía su familia, y Alia no entendía qué ganaba él con eso, pero él tenía todo fríamente calculado. Alia era la idol de la clase, la Ricarda suprema, la chica inalcanzable. Si él era el único que podía llamarla por ese apodo íntimo, se elevaba a nivel de Dios entre los mortales. En eso, 3 chicos se acercaron a invitar a Alia a bailar, aprovecharon el ambiente y hasta confesaron sus sentimientos. Alia dijo que no sabía bailar, pero los intensivos insistieron y que no arriesga no gana, o al menos eso dirían algunos. Alia comenzaba a incomodarse y fue entonces cuando el protagonista, con su actitud de personaje principal, le tomó la mano y la sacó a bailar enfrente de todos. En ese momento todos los corazones se detuvieron y por primera vez alguien había acelerado el corazón de Alia. Mientras bailaban, el protagonista le pidió que ahora sí le mostrara cómo se hace. Fue un instante mágico, nadie dijo nada, pero todos lo sintieron. Al día siguiente todo volvió a la normalidad. El protagonista dormía en su banca y Alia lo observaba. Él notó la mirada y le preguntó por qué lo miraba como si fuera basura. Ella respondió que era porque él lo era, pero en ruso. Más tarde toda la historia terminaría siendo contada por Alia a su hermana Masha, quien quedó asombrada con lo que a sus ojos era una hermosa historia de amor. Alia, fría como siempre, aseguró que no era nada de eso, que ambos solo quedaron como simples amigos. Masha, medio feliz, medio chismosa, decía que igual se les notaba lo feliz. Alia dijo que al menos él la entendía. Entonces Masha aprovechó para hablar de un tal Sai, quien la había salvado de un perro en el pasado. Alia, cero interesada, le pidió que fuera a presumir a otra persona. Más tarde todo volvió a la normalidad. Y hasta aquí vamos a dar esta parte de resumen. Este anime de verdad que me está encantando y se los digo con el corazón en la mano. No, esperen, ¿cómo era? En fin, si quieres que siga resumiendo este anime y si te está gustando, aunque sea un poquito de lo que me está gustando a mí, no olvides de dar tu like, compartir, comentar y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.